Acá nos acompaña en el estudio el actual representante de Don Bosco, el señor Guillermo Willy Bermúdez. Tenemos información y cifras que han estado saliendo con relación a la llamada descentralización paralela. ¿Y cuánto se le ha entregado a los representantes del Distrito Capital desde el año 2021 hasta el año 2023? Encontramos un cuadro interesante que muestra de qué forma hay representantes de corregimiento que en promedio, por lo menos hay 3, que han recibido más de 3 millones de dólares. Hablamos, por ejemplo, de Javier Suque, Zenén Mosquera e Iván Vázquez. Del 2021 al 2023 han recibido cerca de 3 millones de dólares y ahí está el cuadro. También tenemos después, en ese orden, Hugo Enrique Javier Sandoya, que ha recibido en promedio 2 millones de dólares. Después vamos y vemos otros números interesantes como el del señor Carlos Domínguez, Ramón Ashby, Noel Camargo, ya a nivel nacional. Son representantes de corregimiento que han recibido entre el 2021 y 2023 más de 3 millones de dólares. El cuadro es bien claro acerca de esos resultados y los números que reflejan cada uno de ellos. Pero conversamos con Willy Bermúdez, representante de Don Bosco, que sí no ha recibido ningún centavo en estos. Por lo que estoy viendo en estos números, no ha recibido prácticamente nada de eso. ¿O nada? No, nosotros no hemos recibido ni un dólar del tema de la descentralización, esta paralela, como le llaman. Yo creo que al final del camino, Atenógenes, no podemos atacar la descentralización per se. La descentralización es un proceso muy noble. Lo que sí hay que, cómo lo han dañado, o sea, cómo se ha transgiversado toda la esencia de la misma. Y ahí es donde, bueno, estas elecciones han demostrado un poco en qué se ha usado esos recursos, que el partido de gobierno se haya utilizado casi 178 millones de dólares de centralización hacia los gobiernos locales de ellos. Eso es algo que te deja y hace mucho ruido. Así que no puede movilizar esa cantidad de personas a votar. Es algo que te deja un poco el sinsabor, ¿no? Porque yo creo que hay tantos problemas que tenemos nosotros en las comunidades. En Don Bosco hay muchísimos problemas y hemos hecho mucho con poco. Ahí demostramos lo que siempre nosotros decimos: si no se tranza, la plata alcanza. Pero es triste ver cómo juntas comunales reciben 14 millones de dólares, una sola junta comunal con la mitad o menos de la mitad de la población que tiene Don Bosco, y nosotros en Don Bosco sin nada hemos estado recogiendo la basura, hemos estado haciendo proyectos de cultura, hemos hecho espacio público y demás, pero es complicado. Y ahora casualmente antes de entrar había unas docentes allá afuera diciéndome que no hay plata para poder pagarles a ellas y poder contratarles y dejarlas como permanente. Eso es triste, porque la educación con 200 millones de dólares de centralización paralela, ¿cuántas escuelas hubiéramos podido hacer? Bueno, hoy estamos viendo la denuncia en el oncológico que necesita 8 millones para insumos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos le hubiéramos podido dar al oncológico? Al Gorgas. O sea, hay tantas cosas que se hubieran podido hacer con esos 200 millones de dólares bien manejados. Y ojo, yo estoy de acuerdo 100% con la transferencia de recursos a los gobiernos locales, pero de una forma equitativa y transparente, que eso no es lo que se ha practicado en este gobierno. No, y el tema también es dónde están esos recursos que se han entregado. No se traducen en beneficios para la comunidad, y estoy hablando de los que están legalmente entregados. Pero ayer le preguntaban incluso al mandatario sobre esto y no pudo dar una explicación. Se desvió en el tema. Le preguntaban también al candidato presidencial si se habían utilizado parte de los recursos. Tampoco se pudo dar una explicación coherente, ni siquiera una explicación de esta descentralización paralela. ¿Qué piensa? Bueno, si el presidente de la República no sabe cómo se está manejando su país, ahí te das cuenta por qué razón estamos como estamos. O sea, que él diga que él no sabe, que él no tiene injerencia o que no sabe, cuando eso está directamente adherido al Ministerio de la Presidencia, la autoridad de centralización, es algo que te deja a ti qué es lo que está pasando. Yo creo que ahí se reafirma lo que todo el mundo ha estado diciendo, que aquí el presidente no es quien gobierna, aquí hay terceros que gobiernan, y esto de la descentralización definitivamente es un descaro y están dañando un proceso que es muy noble, porque al final del camino es el recurso que debe llegar a las comunidades, que se hace con transparencia, con consulta ciudadana, con participación de la ciudadanía y no utilizarlo para la politiquería, que es lo que se ha estado prácticamente haciendo en estos últimos años. Nuevamente, cuando agarramos y ponderamos 200 millones de dólares, ¿con cuántas escuelas hubiéramos podido arreglar? ¿Cuántos docentes hubiéramos podido nombrar? ¿Cuántos insumos hubiéramos podido dar al oncológico o al ministerio o a hospitales o ayudar a personas que no tienen los medicamentos y están falleciendo? O sea, todo lo que se hubiera podido hacer con esos 200 millones de dólares, claro, también se puede llevar a los gobiernos locales, pero de una forma equitativa, transparente, haciéndolo de la forma correcta. Nosotros en Don Bosco
no hemos recibido ni $1. Y hay varias juntas comunales que sabemos que no han recibido. Y ojalá nos pudieran haber dado, pero haciéndolo de una forma equitativa y transparente, nosotros hubiéramos recibido algo. En estos momentos, como está la cosa, tienen que suspender esa manera de estar repartiendo los fondos, Atenógenes, porque es un disparate para lo que viene del proceso electoral. Y en pleno proceso electoral es algo totalmente... Lo cuestionable es la cantidad de dinero y segundo, que no se sabe qué se hizo con los fondos. Bueno, ahí yo creo que... Yo creo que ahí hay un elemento en donde todos están tratando de sostener de que no hay una obligación acerca de definir qué se va a hacer con ese dinero. ¿Se puede entregar de esa manera, señor Bermúdez? La esencia de la descentralización era la participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana están establecidos en la ley de descentralización. La idea era que la ciudadanía pudiera proponer los proyectos y definir en qué se iban a utilizar esos fondos de descentralización. Esa es la esencia de la descentralización, que los ciudadanos sean parte de. En estos momentos estoy seguro de que si empezamos a revisar en qué se han gastado la plata, no te puedo generalizar porque sería irrespetuoso y hasta de verdad sonaría hasta politiquero que todos están igual. No podemos encasillar a todos los gobiernos locales igual, porque estoy seguro que hay gobiernos locales que han hecho las cosas bien. Sin embargo, estoy seguro que si auditamos un porcentaje mayoritario, no tiene cómo sustentar la cantidad de plata que se ha gastado. Casi el 90% de lo que se le ha repartido a representantes de gobierno y autoridades locales de gobierno. Entonces, ahí hay que ver con la transparencia de decir, ¿sabes qué? En esto se ha utilizado, cómo se utilizó, pero nos daremos cuenta que la gran mayoría se ha usado entre bolsa de comida, bono, nombramientos, y ahí es donde te vas a dar cuenta que cómo se ha desvirtuado algo tan noble como es la descentralización. Ayer escuchábamos a uno de los asesores presidenciales, el señor Rafael Mezquita, hablar sobre la reserva de la alcaldía. Él hablaba de alianzas, obviamente su alianza en este momento es con el partido Molinera, pero no descartó conversaciones con el partido panameñista. Usted aspira a la alcaldía capitalina. ¿Sabe algo usted de algún tipo de conversación, acercamiento o alianza? No lo sé, pero lo que yo sí sé es que Willy Bermúdez jamás sería candidato del PRD. Eso es lo que yo sé. No ha escuchado nada entonces en este momento. No. Ni lo aceptaría. Yo, Willy Bermúdez, jamás aceptaría una alianza con el Partido Revolucionario Democrático. De igual forma, también ahí surgió la posibilidad que el actual alcalde Fábrega no necesariamente tenga el puesto reservado para la reelección. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que cada vez se escucha más y más y de verdad es una lástima porque yo creo que el alcalde ha ido de tumbo en tumbo, no tomando buenas decisiones ni en su parte administrativa municipal y pareciera que tampoco en la parte política. Sí, se escucha y cada semana y cada día, y yo creo que con los resultados del día de ayer se ve cada vez más claro que al alcalde Fábrega lo quieren sacar de la posibilidad de ser candidato a alcalde y se habla ya de varios otros nombres que están sonando dentro del partido PRD para que sea el candidato a la alcaldía o la candidata a la alcaldía. Eso le iba a preguntar, porque es que alguien me hizo la observación esta mañana. Oye, mira, fíjate que Carla García, que fue candidata en las elecciones pasadas, allá en San Felipe, Curundú, no estuvo ahora en las primarias. ¿Pudiese ser Carla García una posible candidata a la alcaldía del Distrito Capital, ahora que está reservado ese puesto por el PRD? No lo sabría decir, de verdad no sabría decírtelo. Yo creo que quien ponga al PRD lastimosamente va a ser una derrota, porque yo creo que lo que se demostró el día de ayer con la cantidad de plata que tiraron a los gobiernos locales, a las juntas comunales, a los representantes, a los candidatos de ellos, y sacar el porcentaje que sacaron, pero el candidato que ganó la presidencia del partido no es un buen mensaje, yo creo, y el PRD, yo creo, el 2024 va a ser la peor derrota de su historia por la gestión que han hecho, porque el pueblo panameño está aburrido. 15% entre voto nulo y blanco. O sea, eso nunca se ha visto. Casi 68,000 votos nulos y blancos. ¿Cuál es el mensaje de la membresía del PRD? O sea, ellos no pueden venir a decir de que fue una victoria. O sea, 68,000 votos casi entre votos nulos y blancos. Pero si hay un elemento, mensaje directo de la membresía del partido. Hay un elemento importante en esto, sobre todo porque vienen las primarias panameñistas más adelante y el PRD sacó a votar más del 60% de su... El panameñismo sacó más del 50% en la elección pasada. No, por eso mismo le estoy diciendo. Quedó 11%. Por eso le estoy diciendo, pero hablando de las primarias para el 2024, si el PRD sacó el 60%, ¿cuántos espera sacar el panameñismo a votar en las primarias? No te lo puedo decir, Atenógenes. Yo creo que hay una realidad. El PRD tenía 178 millones de dólares que destinaron a juntas comunales por medio de la descentralización paralela.
El panameñismo, yo te puedo decir que no tiene ni 5% del total de lo que se repartió en ese sentido, ¿no? A los gobiernos locales del Partido Panameñista. O sea, el Partido Panameñista no tiene los recursos, no está en gobierno. Pero por decir eso que habrá una menos... 60% sacó el PRD, vuelvo y te lo digo, el panameñismo en el 2018 sacó más del 50% siendo gobierno. Pero por eso no saldrían a votar, señor Bermúdez. ¿Por qué? Porque no cuentan con el recurso, porque no se ha destinado... No. Yo creo que sí va a haber una votación. No te puedo decir cuál va a ser el porcentaje, pero en definitivo ningún partido de oposición va a sacar los números que tiene un partido de gobierno. Ese es lo que te quiero decir. Ningún partido de oposición tiene la posibilidad de sacar la cantidad de votos que saca un partido de gobierno. La plata es importante a la hora de definir cuál será la participación electoral. Seguramente es así. No, Siempre así. Cuando estás en gobierno, la plata, los puestos, los nombramientos, muchas cosas influyen en torno a eso. Eso es una realidad. Y eso lo ha demostrado el día de hoy, ¿no? O sea, el día de ayer. Pero ahí te das cuenta que igualmente con la cantidad de recursos que se tiró, todavía no sigue siendo contundente la victoria del candidato presidencial del PRD. Bueno, muchas gracias, Willy. Willy Bermúdez, actual representante de Don Bosco y ahora es precandidato también a la alcaldía del Distrito Capital por el Partido Panameñista, que en julio tendrá también sus elecciones primarias.